Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a realizar una entrevista en base al gobierno Alberto Fujimori, periodo 1990 al 2000. Muchas gracias por la entrevista. Ante todo, ¿me podría decir sus nombres completos, edad y nivel educativo? Soy Shirley Espinosa Silva, edad 55 años, grado de estudio secundaria completa. Bueno, a continuación voy a darle unas preguntas para continuar con la entrevista. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos y políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú en esos años? En esos años la economía estaba en crisis, con una inflación descontrolada. Fujimori hizo un autogolpe y cerró el Congreso en el año 1992, lo que al principio parecía necesario, pero luego trajo abusos de poder. En lo social, el terrorismo causaba miedo y violencia. Y aunque el gobierno actuó contra ello, también hubo violaciones a los derechos humanos. Bueno, continuando con la segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas, perdón? En el gobierno de Fujimori se aplicó el Shock, eliminó los subsidios y liberó los precios. Esto estabilizó la inflación, pero los productos básicos subieron de golpe, afectando a muchas familias y aumentando la pobreza. Fue una solución rápida, pero muy dura para la gente. Bueno, continuando con la tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En esos tiempos se crearon Foncodes, que construía escuelas y postas de salud, y también se creó el programa social PRONA para llevar ayuda a zonas pobres, pero estos programas fueron usados con fines políticos. En vez de reducir realmente la pobreza, parecían una estrategia para ganar votos y mantener en el poder al gobierno de turno. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? La captura de Abimael Guzmán en 1992 y el rescate de los rehenes en 1997 fueron logros importantes, pero se cometieron abusos con desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. La seguridad es importante, pero en el Estado debe respetar los derechos humanos. Bueno, como quinta pregunta tenemos, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistía en esterilizar a miles de mujeres, ¿no? Sobre todo campesinas e indígenas. Ahora, ¿qué opina sobre esta política? Fue una violación a los derechos humanos. Muchas mujeres, sobre todo indígenas y campesinas, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Esto es injusto que las más vulnerables hayan sido las más afectadas. Bueno, como penúltima pregunta, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En el gobierno compró a los medios de comunicación para manipular la información y atacar a la oposición. Los Vladivideos mostraron cómo se pagaba a periodistas para apoyar al régimen, dañando la libertad de prensa y la democracia. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Fueron los Vladivideos, destaparon la corrupción del gobierno, provocando protestas. Fujimori tuvo que huir a Japón y renunció por fax. El país quedó en crisis y aunque hubo
intentos por limpiar la corrupción, esto sigue siendo un problema hasta hoy. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego.